Mañana a las 10 de la mañana, Infovehículos en la radio a través de Quisqueya FM. Y bueno, pues ahí de manera medio sondeo, pues nuestro queridísimo Víctor Sánchez abordaba esos vehículos y bueno, pues yo veía algunos que yo dije, bueno, de estos sí hay muchos en el mercado y la gente pues está confiada. La verdad es que la gente cuando se va hacia una marca, usualmente se casa con ella y luego que sale de ese vehículo, pues busca otro que sea quizás una mejor gama, pero igual de la misma marca. Así que gracias por esas orientaciones en el mundo vehicular, mi queridísimo Víctor. Y bueno, de orientaciones vehiculares vamos a orientación de la sexualidad. Un tema que está muy en boga actualmente es el tema sobre todo de los niños y adolescentes y jóvenes que no se han definido en su sexualidad, y para eso pues vamos a conversar con una experta en esta materia. Ella es la doctora Santa González. Ella es sexóloga y también obviamente psiquiatra, psicóloga, con la cual vamos a conversar en el día de hoy a propósito de este tema. ¿Desde cuándo se puede hablar de sexualidad con nuestros niños? Bueno, pues muy buenos días, doctora. Buen día, gracias por la invitación para poder orientar a todas las personas de este tema que consideramos muy interesante. No, y sobre todo que va muy a tono porque si hay algo del cual se está hablando, ha sido precisamente de este tema, la sexualidad de nuestros niños y a priori, ¿desde qué edad comienzan los niños a hablárseles de sexo como padres? ¿Cuándo podríamos comenzar a educarlos en ese apartado? Fíjate, cuando nosotros hablamos de educación sexual, estamos haciendo referencia a un conjunto de herramientas que tienen que ver de la formación, la forma de comportarse, tanto del varón o la hembra y de esos estándares que nosotros tenemos. Pero cuando papá y mamá están en casa y le están diciendo al niño, mira, estos son tus ojos, esto se llama boca, esto es tu mano, desde ahí ya le estamos enseñando, pero cuando pasamos entonces a los órganos genitales, así como papá y mamá, desde que el niño está pequeño, tiene uso de razón, dice que esas son sus manos, también debe comenzar a decir el nombre correcto de los órganos genitales, porque desde que comenzamos nosotros a educar de forma correcta y a utilizar los nombres correctos, ya estamos educando en el área sexual a nuestros hijos. Y yo creo que desde ahí pues parte también el primer error que tenemos como padres, y es que, como bien dice, de forma correcta, buscamos nombres también quizás hasta infantiles para decirles a los órganos genitales a nuestros niños, ay, esa es tal cosita o ese es tal cosito, pero no le decimos ciertamente esto se llama de esta manera y esto de esto. ¿Por qué, doctora, es tan importante llamarlo por su nombre como es y como se debe de encontrar en todas las documentaciones y por qué es tan importante y no pues ponerlo infantil, medio caricaturesco? ¿Por qué es tan importante? Cuando nosotros no utilizamos el nombre correcto de los órganos genitales, desde ahí ya estamos creando una distorsión en el área de la educación. Y fíjate que cuando hablamos de educación significa llamar las cosas por su nombre. Y cuando papá o mamá tienen mitos y tabúes, que de ahí viene mucho, los mitos y tabúes que tiene papá y mamá porque a ellos no le enseñaron, porque es más fácil decir el very very, el medio peso, la peseta y un sinnúmero de nombres que le tienen a decirle, mira, esto se llama así. Y cuando ustedes observan, hay padres que le cuesta decir pene y le cuesta decir vulva. Entonces, cuando papá y mamá desde ahí tienen los mitos y tabúes que no quieren decir el nombre correcto, entonces estamos educando una sexualidad que tiene muchos límites y esto implica comenzar a formar dos veces, porque si yo sé cuál es tu nombre y te llamo por tu nombre, entonces me vas a responder. Pero es muy difícil cuando llevamos al chico al pediatra y que le tiene que decir, el pediatra descifrar los nombres, porque en casa le dijeron que el pene se llama very very, pero era más fácil decir que eso se llama pene y aprendemos de una vez. Eso es así, doctora. El tema de la sexualidad, sobre todo en los niños, es un tema muy delicado. Y más ahora que se le está dando en otras partes del mundo potestad a los niños para decidir si se quieren cambiar de sexo, si se quieren llamar de otro nombre.
¿Esto es sano, es saludable? Niños de 6, 7, 8 años apenas diciendo, bueno, es que no me identifico con mi sexo y ahora quiero ser, si antes me llamaba Juan, ahora quiero llamarme María. ¿Esto es saludable para un niño? Sabes que se ha propagado mucho y los medios están ahí favoreciendo esto, pero cuando nosotros identificamos y vemos las escalas de desarrollo, el niño es una persona que está en formación. O sea, no importa que tenga 11, 12, 8 años, todavía no ha determinado qué es lo que quiere ser en la vida. Y así como te dicen el día de hoy que quiere ser azafata, que quiere estudiar periodismo, en el día de mañana te va a decir pero yo no quería eso. Entonces, los niños todavía no están definidos en ninguna de las áreas, por eso como padre le permitimos que ellos puedan experimentar en el arte, en el karate y que puedan ir cambiando, mas no le podemos dar ese permiso en el aspecto sexual, porque ahí necesitamos un papá y una mamá que estén bien definidos, que puedan conocer cuál es la responsabilidad y más bien cuáles son las implicaciones que tiene cuando apoyamos esa decisión de alguien que todavía no sabe qué es lo que quiere, y cuando llega a la parte consciente, entonces le dice al papá y a la mamá, ¿por qué tú me lo permitiste? Es ¿Por muy qué cierto. permitiste Ha que llegara pasado ahí? también y se han visto muchos casos de niños que comienzan a tomar hormonas y que luego pues se arrepienten de una decisión que tomaron de pequeños y entonces cómo revertir ese tiempo cuando ya, bueno, ese es un tiempo que ha sido invertido para el cambio de sexo. Doctora, ¿usted está recibiendo en este apartado pacientes, niños, niñas que llegan a su consulta y que ciertamente pues están aquí en la República Dominicana pasando por eso? Claro que sí. Nosotros ahora más que nunca, con el incremento de las redes sociales, donde está la promoción y donde nuestros chicos pueden seguir a diferentes personalidades famosas y ver el proceso que se hace del cambio de género y cómo los padres le apoyan, entonces esto le da cierto poder a nuestros niños. Y en la consulta recibimos niños de 7 años, de 11, de 8 años, niñas que te están diciendo, ¿sabes qué? Estoy preparando a mi papi y a mi mami para decirle que ya yo no quiero ser niña. Entonces ahí entra ese Oh, mi proceso Dios. de psicoeducación. Escuche lo que digo. No solo trabajar la parte, que nosotros podemos decir la parte psicológica per se para trabajar las emociones, es la psicoeducación en el niño, trabajar sus emociones, llegarlo al área consciente para cuando él esté entonces educado, como lo hemos visto en la consulta, entonces se concientiza, más tarde cuando tú estés adulto puede tomar decisiones. Esa es básicamente pues la respuesta. Sentar a ese niño que se cree un adulto para tomar una decisión tan radical y tan importante en su vida y de decirle, bueno, esto fantástico, pero tenemos que esperar un tiempo. Básicamente ese es el consejo que se le da como experto, sobre todo también a los padres de estos niños, porque a mí me ha dejado perpleja. 7 años ya en Sí. República Dominicana hay niños y niñas que dicen, es que no me identifico con mi sexo, o es que estoy explorando, o es que me gusta un niñito y me gusta una niñita y me gustan ambos sexos. O sea, ¿esto se está viviendo en República Dominicana como el pan nuestro de cada día? Claro que sí. Oh my Y God. como padres debemos observar y estar siempre cerca, porque quienes conversamos con nuestros niños vamos a escuchar de alguien, por ejemplo en estos días, a una niña que el día del amor y la amistad le regalaron una cartita, un chico, su primer amor, apenas 10 años, y cuando le lleva la cartita, la niña la despreció y le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo aceptarla porque yo me considero lesbiana, a mí no me gustan los niños, y retiró la cartita a la niña. Y eso nosotros lo estamos viendo aquí en la República Dominicana. Es por esto tan importante y yo me alegré mucho cuando tomaron el tiempo para hablar de estos temas, porque estamos hablando de muchos temas, pero lo relevante, la educación sexual, debemos tomarla como un tema de prioridad aquí en la República ¿De Dominicana. quién es la educación sexual? ¿A quién le cae ese peso? ¿A las escuelas, a los colegios o a los padres, a los docentes? ¿De quién es esa responsabilidad? Los hijos exclusivamente son responsabilidad de los padres. Las demás instituciones están para aportar al crecimiento, pero así como el hijo no tiene el apellido de la institución, no tiene el apellido del colegio, tiene el apellido de papá y mamá,
esto nos da a entender que la educación sexual, la formación exclusiva le corresponde a papá y a mamá. Por eso necesitamos padres que estén educados en el área sexual para que puedan asumirla, porque tenemos padres que están haciendo intentos, pero no tienen la formación. ¿De qué va, doctora, con ese tema de la responsabilidad de que a nuestros hijos, y creo que pues ha sido una práctica que viene de generación en generación, las niñas juegan con muñecas, las niñas juegan con cocinitas, los varones juegan con carritos y define también el padre o intenta definir qué son cosas de niños y qué son cosas de niñas? Hemos escuchado que al final los niños juegan con todo y les gustan todos los juguetes. ¿Esto es saludable también para el niño de que en casa pues comiencen a tener esas definiciones marcadas a la hora de usted comprar muñecas? Los niños no juegan con muñecas, los niños juegan con dinosaurios o los niños juegan qué sé yo qué. Es ciertamente eso, desde ya el padre necesita necesariamente pues continuar con esa formación así de definir colores, roles y actividades incluso hasta de los juguetes en los niños? Fíjate, durante años nosotros hemos tenido esta costumbre y hemos entendido que esto es solo la parte que le corresponde a papá y a mamá en el área de la educación sexual. ¿De qué sirve que tú puedas darle un juego de cocina y le diga a las niñas utilizan esto, pero no tomas el tiempo para formarla? Que el papá le diga, este es el carrito, con ese usted juega, pero papá no se baña con el niño, papá no le modela cuando él se está rasurando, el niño varón solo ve a la mamá haciendo todos los quehaceres, entonces no importa que tenga carrito, no importa que solo tenga motores o que le compren todo azul. Aquí implica que necesitamos figuras saludables que puedan modelar la conducta de los hijos. Necesitamos papá y mamá aterrizados que estén en casa cerca de sus hijos para decirle, explicarle y modelarle cuál es la conducta correcta. Entonces, cuando tenemos esto definido, no va a importar que tenga muñeca o que tenga carrito, porque a resumidas cuentas, cuando juegan los dos, hay un intercambio que es saludable. Que es saludable para los niños, eso es importante pues reconocerlo, y también cuando en casa hay hermanos de diferente sexo. Sí. Okay. Eso es natural también aquí. Doctora, ¿qué tan de cierto es que hay muchos niños y bueno, ya adultos que dicen, bueno, es que yo desde muy pequeño siempre tuve una fijación por mi mismo sexo, por ejemplo? ¿Qué hay de cierto? Ya está demostrable que ciertamente pues hay personas que nacen ya con su condición desde muy pequeño. Usted lo ve, niños muy pequeñitos que, bueno, pues están muy amanerados, por ejemplo. Esto es cierto de que ciertamente, como bien dicen ya de adultos, es una condición con la que ellos nacieron. Fíjate, todavía no hay un estudio científico que se compruebe que alguien nace homosexual y que nace con otra preferencia. Por eso la ciencia lo está trabajando desde, y nosotros lo vemos que se habla de preferencia sexual. Alguien eligió ahí. Y como estamos hablando de niños, muchas veces el que alguien sea amanerado no implica que tenga una condición o que prefiera otro sexo. Hay personas que son amaneradas y están con una definición correcta. Y por eso iniciamos hablando de la sexualidad, que es esa forma de enseñarle al varón y a la hembra cómo debe comportarse, cuáles son las reglas establecidas por la sociedad que se le permiten. Entonces todavía no hay estudios científicos que puedan demostrar que se nace homosexual. Definitivamente un tema bastante amplio, con muchas aristas, muchas preguntas todavía que se nos quedan. La verdad, doctora Santa González, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también por decirnos como padres que hay una responsabilidad aún mayor, que el porcentaje mayor lo tenemos de los padres, sobre todo con eso, con modelar figuras saludables para nuestros hijos, que los niños se identifiquen con su padre como varones y que las niñas se identifiquen con su madre como hembras, y que es parte de lo que es la naturaleza. Doctora, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Tenemos que volverla a invitar. La verdad, ahora con esta familia que se están formando por años, donde son del mismo sexo y tienen hijos, cómo funciona eso en el cerebro de los niños, sería otro tema que abordar. Lo cierto es que vamos a una brevísima pausa comercial y al regreso mucho más aquí en Esta Mañana.